El sonido seco del metal contra el asfalto retumbó por la sala de emergencias del hospital como un anuncio de tragedia. Eran las 2 de la madrugada. La sirena rompía el silencio de una ciudad que ya se había olvidado de su propio nombre. El doctor Enrique estaba de guardia, otra vez, porque le resultaba más fácil lidiar con cuerpos que con recuerdos. Observaba la camilla siendo empujada con urgencia. Uno de los paramédicos, empapado en sudor, gritó: «Encontramos a esta mujer en la calle, cerca de las vías del tren. Estaba sola, herida. Nadie sabe quién es. No tiene documentos. Nada». Enrique suspiró. No por indiferencia, sino por costumbre. Siempre era así, gente olvidada, gente invisible. Pero cuando los ojos de ella se abrieron, se congeló. No era un déjà vu. Era algo más violento. Más íntimo. Como una cuchilla desgarrando algo que él había cosido con tanto esfuerzo, su propio luto. La mirada de ella, profunda, húmeda, fija, como quien ve un fantasma, era la misma que lo había mirado 5 años atrás, en el pasillo del hospital, cuando Isabel, su esposa, murió tras un incendio. O eso dijeron. Porque Enrique nunca vio el cuerpo. Nunca hubo velorio. Solo un anillo de bodas carbonizado y un acta de defunción mal redactada. «Doctor», llamó la enfermera Camila, notando su parálisis. «¿Necesita ayuda?» Enrique parpadeó. La mujer estaba inconsciente otra vez, las pestañas temblaban, sucias de hollín. «No. Yo me encargo», respondió, sin notar la leve rabia que se formaba en la comisura de los labios de Camila. Enrique la llevó a la sala de observación. El corte en la frente no era profundo, pero sangraba mucho. Tenía moretones antiguos en los brazos, una clavícula dislocada y algo aún más grave, no decía una sola palabra. Pasaron horas. El sol apenas ensayaba un tímido amanecer entre los edificios cuando ella finalmente despertó. Enrique estaba allí, sentado, mirando un expediente en blanco. No sabía su nombre. Pero sabía algo. «¿Quién eres?», preguntó, con más dolor que autoridad. Ella simplemente lo miró. Silencio. Pero había un leve temblor en sus labios. Y entonces, por primera vez, él lo vio, una lágrima descendió, tímida, como si pidiera perdón por existir. Y sintió ese malestar visceral, como si el corazón fallara un latido entero. «Tú», susurró él, apenas audible. «¿Por qué? ¿Por qué me miras así?». Ella se encogió. Como una niña a punto de ser castigada. Enrique salió de la sala antes de que su rostro delatara el caos que acababa de instalarse. En el pasillo, Camila lo esperaba con los brazos cruzados. «¿Dijo algo?», preguntó. «Nada. Solo sabemos que apareció cerca de las vías del tren. Alguien llamó a la policía porque pensó que intentaba lanzarse». «¿Intentaba?». Enrique la miró, el rostro endurecido. «O huía de algo», respondió Camila. «Los policías dijeron que corrió cuando vieron la patrulla. No parece alguien que quiera morir». Enrique no respondió. Simplemente se dio la vuelta y regresó a la sala. Necesitaba volver a mirarla. Necesitaba asegurarse de que se estaba volviendo loco. La mujer estaba de pie, sujetando el espejo de la pared como si fuera una ventana hacia otro mundo. Sus dedos temblaban, pero sus ojos estaban fijos en el reflejo. «Espejo», dijo ella, en voz baja, casi un susurro. Enrique se estremeció. «¿Qué dijiste?». Ella giró el rostro lentamente hacia él. Una arruga de pavor comenzaba a formarse entre sus cejas. Rompieron todos los espejos. Todos. Enrique se acercó, despacio. «¿Quién rompió los espejos?». Ella no respondió. Volvió a mirar el reflejo. El médico notó una cicatriz fina en su muñeca izquierda.
Estaba parcialmente cubierta por una gasa, pero él reconocería esa marca en cualquier lugar. Isabel tenía una igual. Un accidente de infancia, con un florero de vidrio. ¿Coincidencia? ¿Delirio? ¿O ese tipo de verdad que corroe? Enrique salió de la sala de nuevo, esta vez rumbo al almacén, donde encontró la vieja tablet del hospital. Comenzó a comparar fotos de antiguos expedientes, archivos de Isabel, fichas de ingreso, y entonces, se topó con algo. La foto del historial médico de Isabel estaba diferente. Actualizada. Modificada hacía solo 2 meses. Pero ella estaba muerta desde hacía 5 años. Miró la pantalla como si fuera un abismo. Luego escribió un nombre en el campo de búsqueda, Ana. Ningún resultado. Ninguna entrada con ese nombre en las últimas semanas. Aquella mujer no existía en el sistema. En la sala, la mujer, Ana, o como se llamara, hablaba en voz baja consigo misma. Enrique pegó la oreja a la puerta. Las palabras eran incoherentes, pero una se repetía. Fleur. Fleur. Flor, en francés. Isabel estudiaba francés, pero nunca terminó el curso. Decían que era solo un pasatiempo, pero ella siempre escribía en cuadernos que Enrique jamás leyó. Volvió a la sala con un propósito nuevo. Fleur. ¿Qué significa eso? Ella lo miró como si estuviera siendo arrastrada a un pozo de recuerdos. Es el nombre del lugar, dijo, temblorosa. ¿Dónde me tuvieron? Enrique se acercó lentamente, se arrodilló frente a ella. ¿Quién es? Ella abrió la boca, pero la voz se le quebró. Un destello de terror cruzó sus ojos, y luego se desmayó. Enrique sostuvo su cuerpo, con cuidado. La recostó en la camilla, observando ese rostro. Era como mirar a Isabel. Pero no lo era. Oh sí. Camila entró sin golpear, con un teléfono en la mano. La policía llamó otra vez. Quieren trasladarla a un centro psiquiátrico. Enrique guardó silencio unos segundos. No. Aún no. ¿Cómo que no? No puedes retenerla aquí sin documentación. Ya lo hemos hecho antes con otros. Enrique, ¿por qué tanto interés en esta mujer? Se incorporó lentamente. Su tono era frío, pero no agresivo. Porque tal vez, no sea una mujer cualquiera. Camila lo miró, asustada. ¿Tú crees que es Isabel? Enrique no respondió. No porque no lo supiera, sino porque no podía confiar ni en su propia voz. En la sala, el reflejo del espejo ahora estaba cubierto de vapor. Y con la luz tenue, Enrique notó algo extraño, una palabra escrita con el dedo. Ayuda. Pero él había limpiado ese espejo minutos antes. Y ella estaba inconsciente. ¿O no lo estaba? Enrique volvió la mirada hacia la camilla. Ella seguía con los ojos cerrados. Pero sonreía. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. A la mañana siguiente, el pasillo del ala clínica parecía más silencioso de lo habitual. El sonido de los pasos de Enrique resonaba como si todo el hospital contuviera la respiración. No había dormido. Tampoco fue a casa. Pasó la madrugada revisando archivos, comparando imágenes, buscando nombres, pistas, cualquier fragmento que pudiera confirmar o refutar lo que parecía imposible. Cuando abrió la puerta de la habitación de aislamiento, ella ya estaba despierta, sentada al borde de la camilla, mirando al suelo. No había expresión en su rostro, solo una ausencia estridente, como si cualquier emoción hubiera sido descolorida a la fuerza. «Escribiste en el espejo», dijo Enrique, sin rodeos. Ella no respondió. Solo movió los ojos lentamente hacia los de él. «Ayuda, ¿recuerdas haber hecho eso?» Un leve fruncir del ceño. Silencio. ¿Sabías que te estaban observando?
Soltó un sonido bajo, algo entre un suspiro y una risa contenida. Un ruido extraño, viniendo de alguien que seguía siendo una incógnita sin resolver. Enrique se acercó y se sentó en la silla junto a ella. Necesito que me digas tu nombre verdadero. Solo eso. Lo que sea. Quiero ayudarte. Pero tienes que colaborar. Ella giró el rostro hacia la ventana, donde la luz del sol se filtraba entre las persianas en finas franjas. Como si esas líneas de claridad fueran barrotes de una celda invisible. No tengo nombre, murmuró. Enrique tragó en seco. ¿Alguien te lo quitó? Tardó en responder. Parecía pesar cada palabra como si cada una cargara un fragmento de su propia identidad. Dijeron que solo era un recurso. Una sombra. Un reemplazo. La palabra reemplazo hizo que Enrique se inclinara hacia adelante. ¿Reemplazo de quién? Pero ella se cerró. Los hombros se contrajeron, las manos volvieron a temblar. La pequeña ventana de comunicación se había cerrado tan rápido como se había abierto. Enrique suspiró y se levantó. Al salir de la habitación, casi chocó con Camila en el pasillo. Enrique, tienes que ver esto, dijo ella, con la tablet en la mano. En la pantalla, una imagen capturada por la cámara de seguridad del área de emergencias. Mostraba a la mujer, durante la madrugada, de pie, frente al espejo. Pero había algo fuera de lo normal, estaba sonriendo y hablando con su propio reflejo. Sola. Durante más de 3 minutos. Sus labios se movían, pero el audio estaba silenciado. Ya llamé al técnico para recuperar el sonido, dijo Camila. Pero, hay más. Deslizó el dedo por la pantalla y mostró otro fotograma, esta vez del pasillo. La mujer, que supuestamente estaba inconsciente, aparecía saliendo de la habitación por unos segundos, mirando a ambos lados como si buscara algo, o a alguien, antes de volver en silencio a la cama. Enrique se quedó inmóvil. ¿Me estás diciendo que salió de la habitación, habló con el espejo y volvió como si nada? Sí. Y eso mientras tú estabas en la sala de al lado. Esto no tiene sentido, dijo él, más para sí mismo que para ella. Camila cruzó los brazos. Lo que tiene aún menos sentido es que sigas insistiendo en que se quede aquí. La administración quiere trasladarla mañana. Enrique, ella no es tu esposa. Por más que... Sé lo que vi, la interrumpió con firmeza. En el fondo, no lo sabía. O no quería saberlo. Esa tarde, la mujer fue evaluada por un equipo de psiquiatras. No reaccionó bien. Uno de ellos intentó tocar su brazo, y ella lo empujó con una fuerza desproporcionada. Los enfermeros la contuvieron con sedantes leves. Enrique observó todo a través del cristal de la sala de observación. En cierto momento, ella giró el rostro hacia donde él estaba, como si supiera con exactitud su ubicación. Su mirada no era de súplica, era de reconocimiento. Más tarde, volvió al archivo digital del hospital y accedió a registros antiguos, incluidos documentos personales de Isabel. Y entonces vio el detalle que le había pasado desapercibido. Isabel se había hecho un examen de rutina una semana antes del incendio. El informe señalaba algo inesperado, presencia de hormonas vinculadas a altos niveles de estrés y sustancias psicoactivas. Antidepresivos no declarados. Extraño para alguien que, en teoría, estaba bien. Fue a su casa, revolvió archivos, cuadernos antiguos, hasta encontrar un sobre azul con el nombre Isabel, escrito a mano. Dentro, fotos de viajes, anotaciones sueltas, y al fondo, un papel rasgado. Si no regreso, no creas lo que digan. Traté de advertirlo. Van a borrarme. La letra era de Isabel. Sin lugar a dudas. Enrique la conocía como la palma de su mano. Nudo en el estómago. Regresó al hospital al anochecer. Al entrar en la habitación, notó que ella dormía, o fingía dormir.
Sobre la mesa junto a la cama, había una hoja garabateada con palabras inconexas. Calle Antoine Fleur, 47. Código, 918, azul. No borran memorias. Solo las disfrazan. Enrique tomó el papel con manos temblorosas. Calle Antoine Fleur. Recordaba ese nombre vagamente, de una conversación antigua con Isabel sobre un lugar donde vivió durante la universidad. Un barrio pequeño, casi olvidado, en las afueras de la ciudad. La miró una vez más. Dormía profundamente. Rasgos suaves, piel pálida, ojos cerrados como si guardaran un mundo entero. Entonces la luz de la sala titiló. 1, 2 veces. Un sonido de interferencia vino del televisor empotrado. Enrique presionó el botón para apagarlo. Nada ocurrió. En la pantalla, por breves segundos, apareció una imagen entre la estática, el rostro de Isabel, mirando directo a la cámara, como si hablara con él. Pero sus labios no se movían. Y sus ojos no parpadeaban. Las imágenes en la televisión desaparecieron tan repentinamente como habían aparecido. El monitor volvió a mostrar la interfaz estándar del hospital. Enrique permaneció inmóvil, con los ojos fijos en la pantalla ahora apagada. Intentó racionalizar: interferencia eléctrica, una sobrecarga de señal, un fallo momentáneo. Pero ese rostro, esos ojos, no fue un delirio. En el bolsillo, aún sostenía el papel con la dirección escrita a mano, calle Antoine Fleur, 47. Salió del hospital sin avisar. Condujo por las calles oscuras como una sombra en movimiento, guiado más por el instinto que por la lógica. El barrio Antoine Fleur era una mancha borrosa en el mapa de la ciudad, casi sin datos en línea, sin registros inmobiliarios recientes. Llegó allí poco antes de la medianoche. La calle era angosta, bordeada por casas antiguas de ladrillo, todas con muros altos y ventanas cerradas. El número 47 correspondía a una casa sencilla, sin cartel, pero con una puerta azul descolorida y un portón de hierro oxidado. Enrique estacionó y caminó hasta el portón. La cerradura estaba rota, como si alguien ya hubiera forzado la entrada antes. El lugar parecía abandonado hacía años. Aún así, había algo en el aire, un leve olor a pintura fresca, mezclado con el perfume antiguo de madera húmeda. Empujó la puerta con cuidado. La casa era pequeña. 2 salas, cocina, baño. Ningún mueble moderno, pero sí objetos personales dispersos, un cuaderno con anotaciones en francés, un cepillo con cabellos largos y castaños, y en el centro de la mesa, una fotografía doblada por la mitad. Enrique la desdobló. Allí estaba Isabel, junto a una mujer idéntica a ella, pero con el cabello más corto y ropa distinta. Ambas sonreían a la cámara. Detrás de ellas, la misma puerta azul de la casa. Un escalofrío recorrió la espalda de Enrique. Eso no tenía sentido. En la pared del salón, escritas con carbón, frases inconexas formaban una especie de mural confesional. Me enseñaron a ser ella. Si recuerdo, ellos vuelven. Nadie nace 2 veces. Pero a mí me crearon. El sonido de algo rascando en el piso superior lo hizo congelarse. Sí, había un segundo piso. Una escalera de madera estrecha conducía hacia arriba, medio oculta tras una cortina polvorienta. Cada escalón crujía como si alertara a alguien del otro lado. En lo alto, un pasillo corto. Una puerta entreabierta. Enrique la empujó con cuidado. Dentro, había una habitación sencilla. La cama estaba revuelta. Sobre ella, otro espejo, estrellado en decenas de fragmentos pegados con cinta adhesiva. Colgado en la pared, un post-it. El reflejo no es confiable. Se acercó y notó que entre los pedazos del espejo había fotos recortadas de rostros femeninos. Todos parecidos. Todos con la misma forma de ojos. Todos con un detalle en común, una pequeña cicatriz en la muñeca izquierda.
Comenzó a temblar. ¿Era ese lugar un santuario de la confusión o un laboratorio de identidad? Al regresar al hospital al amanecer, Enrique apenas pudo fingir normalidad. Sus pensamientos zumbaban como una colmena fuera de control. Pasó directo por la recepción y fue al archivo general, donde mantenía su investigación clandestina. Esta vez, buscó datos relacionados con el incendio que supuestamente mató a Isabel. Un nombre llamó su atención: Coronel Rubens Vilar, responsable del informe oficial de la escena. Un militar retirado con historial en sectores de inteligencia. Enrique sintió como la sospecha se transformaba en certeza. Volvió a la habitación donde la mujer estaba internada. Camila estaba dentro, cambiando los vendajes. Se despertó hace poco, dijo Camila. Está más lúcida, pero sigue evasiva. Enrique se acercó. Necesito hablar con ella. A solas. Camila dudó, pero asintió y salió de la sala. La mujer lo miró con ojos cansados, pero más vivos. Menos espectrales. Fuiste hasta allá, murmuró. Enrique se detuvo en seco. ¿Cómo lo sabes? Lo soñé. El olor de la casa. El polvo. La madera. ¿Qué era ese lugar? Ella guardó silencio un momento. Donde me enseñaron a ser ella. Y luego intentaron borrarme. Enrique se acercó más. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te entrenaron para parecerte a mi esposa? Ella asintió lentamente. Era parte de un experimento. Proyecto ERA creaban reemplazos conductuales. Agentes, acompañantes, infiltradas. Yo era una réplica emocional. Un archivo vivo de recuerdos. ¿Y Isabel? Susurró Enrique. Ella lo miró a los ojos. Isabel intentó sacarme de allí. Pero alguien nos traicionó. Enrique sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Entonces, ¿no murió en el incendio? Ella dudó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Creo que no. Pero, no la vi nunca más desde esa noche. Enrique se alejó lentamente, como empujado por una fuerza invisible. Necesito pruebas. Necesito saber si eres real, o solo un eco de lo que quedó de mi culpa. Ella lo miró con dolor. Yo tampoco sé quién soy ya. Solo sé lo que quedó. ¿Y qué quedó? Respiró hondo. Tu nombre. Tu voz. Y el miedo. El miedo de que ellos regresen. Enrique se sentó, desorientado. ¿Quiénes son ellos? Ella respondió en voz baja, como si temiera que alguien la escuchara. No estás listo para saberlo. Y entonces, sonó la alarma del piso. Camila entró corriendo. Enrique. Dos hombres se hicieron pasar por agentes del hospital e intentaron entrar al archivo central. Desaparecieron antes de que pudieran ser identificados. Enrique miró a la mujer en la cama. Ella no parecía sorprendida. Solo asustada. Como quien ya lo esperaba. Como quien sabía que estaban más cerca de lo que parecían. Enrique no volvió a casa. Pasó la madrugada en su coche, estacionado en una calle lateral del hospital, vigilando discretamente la entrada. Los dos hombres que intentaron invadir el archivo no habían sido identificados, y las cámaras de seguridad simplemente dejaron de grabar durante 9 minutos. Como si alguien hubiera borrado su propia presencia con precisión profesional. En el asiento del acompañante, la foto que había encontrado en la casa de Antoine Fleur temblaba con cada vibración del motor apagado. La misma mujer por duplicado. Isabel y ella. ¿O eran versiones de una sola? Cuando el sol apareció, tiñendo los edificios de un naranja pálido, Enrique tomó una decisión. Volvería al único lugar que tenía sentido dentro de aquel laberinto de verdades rotas, la Casa Azul, una propiedad de la familia que Isabel rara vez mencionaba.
Tomó la carretera sin avisar a nadie. La casa estaba en las afueras de la sierra, aislada entre altos pinos y el murmullo de un arroyo antiguo. Fue donde pasaron la luna de miel. Donde Isabel parecía más ella misma, o quizá donde mejor lograba mantener el papel. Al estacionar en el camino de tierra, notó algo fuera de lugar. La puerta trasera estaba entreabierta. Enrique entró con cautela. El aire olía a olvido, pero no a abandono. Había polvo, sí, pero también huellas recientes sobre el suelo de madera. La sala principal estaba intacta, excepto por una estantería caída y un libro fuera de lugar. Un cuaderno de tapa negra. Sin título. Solo un símbolo discreto, un círculo atravesado por una línea diagonal. Lo abrió en la primera página. Era la letra de Isabel. Si estás leyendo esto, Enrique, significa que fui demasiado lejos. O que no logré salir. Las páginas siguientes eran un diario interrumpido. Anotaciones fragmentadas, nombres codificados, frases repetidas como mantras. Ellos no quieren cuerpos. Quieren ecos. Sustitución emocional igual a control total. Memorias implantadas igual a verdad distorsionada. Entre las páginas, una hoja suelta con una especie de plano, la planta de la propia Casa Azul. Había marcas en bolígrafo rojo, indicando puntos ocultos, y una X en el sótano, con la inscripción, acceso restringido, espejo invertido. Enrique fue hasta el sótano. Allí, entre telarañas y humedad, encontró un viejo armario cubierto con una sábana. Detrás, un espejo polvoriento. Al tocar el marco, notó que no era decorativo, estaba suelto en la pared. Lo retiró con esfuerzo. Detrás, una abertura estrecha. Un compartimento oscuro. Dentro, una caja metálica con cierre electrónico. Ingresó el código anotado en el papel de la mujer, 918, azul. Un clic seco. Dentro, había una grabadora de mini casete y un sobre lacrado con su nombre. Se colocó los auriculares y presionó play. La voz era de Isabel. Enrique, si estás escuchando esto, quédate hasta el final. No soy quien tú pensabas. No completamente. Me eligieron por mi perfil psicológico. Alta empatía, leve inestabilidad, historial limpio. Me entrenaron para fingir ser una esposa. Pero en algún momento dejé de fingir. Empecé a amarte de verdad. Y quise escapar. Pero no se escapa. Ellos lo sabían. Por eso la crearon a ella. Un espejo emocional. La entrenaron con mis reacciones. Vio nuestros videos. Nuestros gestos. Sabe más de mí que yo misma. El audio se distorsionó. Enrique se quitó los auriculares, aturdido. ¿La mujer del hospital era lo que quedó del intento de Isabel por sabotear el sistema? ¿Una copia defectuosa, o una conciencia despierta en un cuerpo moldeado para obedecer? Volvió al sobre. Dentro, una foto antigua, él e Isabel en el jardín de la Casa Azul. Detrás, escrito a mano. Si aún tiene mi mirada, confía. Si no, huye. Enrique se levantó de golpe, como si algo se hubiera roto dentro de él. La mirada. Eso era lo que lo atormentaba desde el principio. Esa mirada viva dentro de un cuerpo en ruinas. Cuando regresó al hospital esa noche, fue directo a su habitación. Encontró la cama vacía. Camila corrió hacia él, pálida. Desapareció. Se fue sin dejar rastro. Me ausenté 10 minutos y cuando volví, ya no estaba. No hay registros de salida. Nada. Enrique apenas la escuchó. Su corazón latía como una sirena interna. Fue a la sala de seguridad. Pidió las grabaciones. El técnico, nervioso, repetía. Las imágenes fueron sobrescritas automáticamente. Nunca vi que eso pasara.
Solo hay un fotograma útil. En la pantalla, congelada, ella, la mujer, caminaba por el pasillo, tranquila, con ropa de paciente y la misma sonrisa enigmática. Detenida frente a la cámara, levantó el dedo índice y escribió en el vidrio empañado del lente: Casa Azul. Enrique sintió que las piernas le fallaban. Ella había estado allí. Lo sabía todo. Sabía más que él. Iba un paso adelante. ¿Pero por qué? En la sala de descanso, encontró un paquete sobre su escritorio. Sin remitente. Dentro, solo un objeto, el collar de Isabel. El mismo collar que él había visto arder en el incendio, 5 años atrás. Enrique durmió por primera vez en días, pero no en la cama. Se desplomó en el sillón de su despacho, con el collar de Isabel entre las manos y la mente invadida por más preguntas de las que jamás se atrevió a formular. Cuando despertó, el cielo estaba cubierto por nubes pesadas. Un silencio extraño se adueñaba de la casa, como si hasta el canto de los pájaros hubiera decidido marcharse. Su teléfono vibraba sin parar. Camila. 2 llamadas perdidas. 3 mensajes breves. Hay un hombre aquí. Dice que te conoce. Sabe sobre la Casa Azul. Enrique no dudó. En menos de 1 hora ya estaba de regreso en el hospital. Camila lo esperaba en la sala trasera, con la mirada tensa. Te espera en la sala de reuniones. Dice que se llama Borges. Que era detective. Ex policía. Retirado. Pero, mostró una vieja placa y habló de Isabel. Y de la mujer desaparecida. Enrique entró a la sala. El hombre que lo esperaba tenía poco más de 60 años. Cuerpo delgado, mirada cansada pero alerta. Usaba un saco gastado, siempre con el primer botón desabrochado, y un reloj de bolsillo que parecía más decorativo que funcional. Doctor Enrique, por fin nos conocemos, dijo Borges, sin levantarse. ¿Quién es usted? Borges levantó una carpeta. Soy el tipo que investigaba a su esposa antes de que muriera. Enrique no respondió de inmediato. ¿Por qué la investigaba? Porque tenía más secretos que dientes en la boca, doctor. Y viniendo de mí, eso es un cumplido. Isabel era parte de algo más grande. Algo que muchos intentaron mantener enterrado. Enrique cerró la puerta tras de sí. Va a contarme todo lo que sabe. Ahora. Borges esbozó una media sonrisa, como si ya esperara esa reacción. Fui parte del grupo que investigó el llamado Proyecto ERA. El nombre completo era Estudio de Replicación Afectiva. Un intento oficial, y secreto, de crear dobles emocionales, figuras capaces de asumir identidades con precisión afectiva. Comenzó como un experimento psicológico, y terminó convertido en arma. Enrique tragó saliva. ¿Isabel era parte de eso? Voluntaria. Al principio. Una de las mejores candidatas. Por eso la emparejaron contigo. Para evaluar vínculos, conexiones, rupturas. ¿Me está diciendo que nuestro matrimonio fue una misión? Al comienzo, sí. Pero ella rompió el protocolo. Dejó de ser pieza y se convirtió en jugadora. Enrique desvió la mirada, intentando procesarlo. ¿Y la otra? La mujer, la que desapareció. ¿Quién era? La primera replicante. Ana. O el nombre que le asignaron. Fue construida a partir de videos, archivos, diarios e interacciones monitoreadas con Isabel. No era un clon genético. Era un clon conductual. Creada para reemplazar a Isabel si fallaba. Pero Isabel hizo algo inesperado, intentó liberarla. Enrique caminaba en círculos, como una fiera enjaulada. ¿Isabel murió, por eso? Se salió del control. Planeaba denunciar todo. La última vez que se la vio, intentaba borrar rastros, destruir archivos.
El incendio fue, trágicamente oportuno. Enrique miró a Borges con rabia contenida en los ojos. ¿Y usted? ¿Qué hizo? Intenté detenerlo. Pero me cortaron de la investigación cuando empecé a hacer demasiadas preguntas. Me volví sombra. Y ahora, usted ha traído la luz de vuelta. Enrique lanzó el collar de Isabel sobre la mesa. Esto apareció ayer. En mi despacho. Borges lo observó. Eso significa que alguien quiere que sigas buscando. O quiere que siga perdiéndome, dijo Enrique. Esa noche, Enrique volvió a revisar las grabaciones de seguridad una vez más. Quería entender cada detalle, cada sombra del video en el que la mujer aparecía por última vez. Y notó algo que antes no había visto: al fondo de la imagen, una figura reflejada en una ventana. Una silueta inmóvil, observándola fijamente. Alta, con el rostro cubierto por una capucha. Pero cuando adelantó el video cuadro a cuadro, justo en el instante en que la figura se movía, el sistema se congeló. Como si alguien, o algo, estuviera borrando su propia existencia en tiempo real. De regreso a su coche, Enrique encontró un sobresujeto al parabrisas. Sin remitente. Dentro, solo una hoja. 3 frases, escritas con letras espaciadas. No conoces a tu esposa. Pero ella te conocía perfectamente. Encuentra la cinta número 2. Miró a su alrededor. Ningún coche. Ningún movimiento. Solo ese mismo silencio otra vez. El mismo silencio que siempre llegaba antes de que cayera la próxima verdad. La cinta número 2 no estaba en el hospital. Ni en la Casa Azul. Ni en la antigua casa de Antoine Fleur. Enrique recorrió todos los lugares que parecían tener sentido, lugares que aún conservaban el olor o la sombra de Isabel, pero nada. Las palabras escritas en la nota resonaban como un código incompleto: tú no conoces a tu esposa. Al final de la tarde del segundo día, Borges apareció sin avisar. Enrique estaba sentado en el despacho de la Casa Azul, rodeado de fotos, garabatos en cuadernos y mapas trazados por la desesperación. No encontraste la cinta, ¿verdad? Dijo Borges, apoyado en la puerta, como una cicatriz del pasado que se niega a cerrarse. Enrique negó con la cabeza en silencio. Todavía estás buscando en el lugar equivocado. Isabel no era predecible. Cuando decidió cambiar las reglas, empezó a dejar pistas que solo tú podrías entender. Entonces, ¿por qué no puedo? Borges se encogió de hombros. Porque todavía estás buscando a la mujer que ella fingía ser. No a quien realmente era. Enrique se levantó. Estaba agotado, con la barba crecida y los ojos hundidos por noches sin dormir. ¿Y quién era exactamente Isabel? Borges sacó del bolsillo una pequeña llave antigua, con el número 306 grabado. Isabel alquilaba un trastero a las afueras de la ciudad. Bajo otro nombre, Clara Beirute. Solo lo descubrí porque crucé su número de seguro en una búsqueda extendida. Enrique tomó la llave y salió corriendo. El almacén estaba en una zona industrial olvidada. Un edificio gris, con pasillos largos que olían a moho y óxido. La puerta de la unidad 306 crujió al abrirse, como si hubiese estado esperando años ese momento. Dentro, una estantería metálica con pocas cosas. Una maleta de cuero gastada. Una caja de zapatos con letras manuscritas, voz 2. Enrique respiró hondo antes de abrirla. Allí estaba la cinta, marcada con tinta roja, y una grabadora portátil de los años 90. Se colocó los auriculares y presionó play. La voz de Isabel. Si esta cinta llegó a ti, Enrique, significa que no logré hacer todo lo que prometí. Ni protegerte a ti. Ni a la otra, ¿la recuerdas? La mujer que apareció en el hospital. Esa que crees que es un error o una coincidencia. No lo es. Ella soy yo. Y no soy. Es confuso.
Pero escucha hasta el final. Enrique se sentó en el suelo de cemento, con la grabadora temblando en sus manos. El proyecto ERA era más grande de lo que puedes imaginar. No se trataba solo de replicar comportamiento. Se trataba de construir vínculos artificiales. De manipular las conexiones humanas. Lo que empezó como ciencia se convirtió en espionaje. En mentiras. Isabel hizo una pausa larga. Ana fue creada para ser un reemplazo. No un robot, ni una actriz. Ella sentía. Pero algo salió mal. O bien, según como lo veas. Ella despertó. Empezó a recordar. A desarrollar conciencia propia. Memorias que no eran suyas, pero que dolían como si lo fueran. Enrique cerró los ojos. Cuando escapó, yo la seguí. La protegí como pude. Pero los ojos de ellos estaban en todas partes. Pensé que me matarían. Tal vez lo lograron. Pero si esta cinta está contigo, algo mío sobrevivió. Otro sonido. Un ruido más grave al fondo, como interferencia. Crearon protocolos para borrarnos. Borrar datos, conexiones, incluso sentimientos. Pero no pudieron quitar lo que yo sentía por ti. Y quizás por eso Ana todavía tenga mi mirada. Porque no era solo física. Era emocional. Era real. El audio se cortó bruscamente. Enrique quedó allí, en silencio. La cinta había terminado, pero el eco de las palabras continuaba. La mirada. Siempre la mirada. Afuera, Borges fumaba un cigarro apoyado en el capó del coche. ¿Y ahora qué? Preguntó al ver a Enrique salir con la grabadora en la mano. Ahora entiendo por qué ella sonrió, dijo Enrique, casi en un susurro. ¿Quién? Ana. Aquella noche. Ella sabía que iba a encontrar la cinta. Sabía que todo volvería. Y aunque no recuerde exactamente quién es, lleva dentro parte de lo que quedó de Isabel. Lo suficiente para ser peligrosa. Borges asintió, tirando la colilla al suelo. ¿Y si sabe más de lo que ha dicho? Lo sabe. Enrique volvió al coche. Pero al abrir la puerta del conductor, vio un sobre el asiento del pasajero. Dentro, una hoja con una frase. Ella recuerda el incendio. Y al traidor. Abajo, una coordenada GPS. Enrique la introdujo en el celular. El punto marcaba una zona rural, aislada, al norte de la ciudad. Pero no fue eso lo que le llamó la atención. Fue el nombre del lugar, Hacienda Graciela. Él conocía ese nombre. Fue donde Isabel dijo haber nacido. O al menos, eso fue lo que contó. El camino hasta la Hacienda Graciela era de tierra batida, flanqueado por eucaliptos altos que lanzaban sombras torcidas sobre el capó del coche. Enrique conducía con los nudillos blancos en el volante. No encendió la radio. El sonido de los neumáticos sobre la grava y el zumbido del viento eran suficientes. El GPS dejó de funcionar 3 kilómetros antes del punto exacto. La señal desapareció como si hubiese sido tragada por el aire. Aún así, sabía que estaba cerca. La hacienda se revelaba frente a él, una construcción antigua, de paredes beige descascaradas y amplios corredores. Ningún vehículo a la vista. Ningún sonido. Enrique bajó del coche con la grabadora de Isabel en el bolsillo y el corazón latiendo en un compás irregular. Caminó hasta la galería y empujó la puerta con cuidado. Estaba abierta. El interior olía a madera envejecida y polvo. Fotografías antiguas colgaban de las paredes. En una de ellas, una joven de rasgos muy familiares, Isabel, o alguien aterradoramente parecida a ella. Pero había algo más. En otra foto, al fondo, una tercera mujer. La misma cicatriz en la muñeca izquierda. Enrique cruzó el pasillo hasta encontrar una puerta cerrada con candado.
forzó la entrada hasta que cedió. Allí dentro, un cuarto sencillo, cama de hierro, armario abierto. Y sentada al borde de la cama, de espaldas a él, ella. Ana. Sabía que vendrías, dijo, sin darse vuelta. Enrique respiró hondo, dando un paso al frente. ¿Cómo saliste del hospital? Con ayuda. No de ellos. De quien quiere que yo recuerde. De quien aún cree que recordar es resistir. Ella se giró lentamente. Estaba pálida, el cabello recogido en un moño improvisado, pero su mirada era la misma. Una mezcla de dolor, alerta y algo imposible de descifrar. Me mentiste, dijo Enrique. Sabías más de lo que dijiste desde el principio. Ella asintió. Mentí porque la verdad me mata un poco cada vez que vuelvo a ella. Enrique se acercó. ¿Eres Isabel? Ella lo miró con lágrimas en los ojos. No. Pero, hay partes de ella en mí. Fragmentos que no me pertenecen, pero que me formaron. Entonces, ¿quién eres? Ella dudó. Tomó un cuaderno sobre la cama y se lo entregó. Lo encontré aquí, en esta casa. Son anotaciones de ella. Diarios, recuerdos, esquemas. Incluso uno con tu nombre. Con fechas, horarios, frases que decías mientras dormías. Enrique hojeó las páginas con manos temblorosas. Era la letra de Isabel. Y las palabras eran demasiado íntimas para ser fingidas. ¿Eres un experimento fallido? Tal vez. O tal vez soy lo que quedó cuando el sistema colapsó. ¿Crees que los sentimientos son exclusivos de los que nacen naturalmente? El dolor que siento no fue programado. Pero, ¿qué hay dentro de ti? ¿Quién eres, realmente? Ana se levantó y caminó hacia un espejo antiguo en el rincón del cuarto. Soy un reflejo. De quien ella fue. De quien tú eras con ella. Y de quien me volví al cargar todo eso. Pero el reflejo no es confiable, Enrique. ¿Recuerdas? Enrique se acercó, viendo ambos rostros reflejados en el espejo agrietado. Hice una prueba de ADN, dijo. Los resultados muestran compatibilidad parcial. No eres Isabel. Pero, podría ser una hermana gemela. O un clon. Ana no se movió. El ADN emocional es más complejo que el biológico. Lo sabes. Él la observó, buscando una grieta, una señal de falsedad. Pero solo vio a alguien tan perdida como él. El incendio. ¿Lo recuerdas? Ella asintió, despacio. Me dejaron encerrada en una habitación. Pero ella volvió. Isabel volvió. Me sacó de allí. Y me dijo que corriera. Nunca supe si sobrevivió. Pero, escuché voces. Gritos. Y después, silencio. ¿Entonces podría estar viva? Ana cerró los ojos, respirando hondo. O pudo haberse convertido en otra. Como yo. Pero de un modo del que ya no hay regreso. Enrique se sentó a su lado. Borges cree que eres un arma. Que podrías estar siendo usada por alguien. Tal vez lo sea, respondió ella. Pero también soy una memoria viva. Un código emocional con fallas constantes. Pero lo que siento por ti, eso sí es mío. Enrique la miró. Por primera vez, sin desconfianza. Sino con una pena más serena, como quien ve un espejo que no deforma, sino que devuelve algo perdido. ¿Y ahora? Preguntó él. Ahora, tienes que decidir qué hacer con la verdad que tienes. Enrique sacó del bolsillo la foto que había encontrado en la Casa Azul. La imagen de Isabel con la otra mujer. Ana la miró. Esa foto, no la recuerdo. Pero siento algo. Algo que me arrastra. Enrique giró la foto. Detrás, una frase.
Si logras ver más allá de la piel, sabrás que el amor no muere. Se transforma. Antes de que pudieran decir algo más, un sonido seco cortó el aire. Un disparo. Desde afuera. Enrique se levantó de un salto. Ana corrió detrás de la cama. «Quédate aquí», dijo él, sacando el pequeño revólver de emergencia que Borges le había dado. Por la ventana, vio a dos hombres armados acercándose por el sendero de eucaliptos. Ana gritó. Enrique se giró. Ella sostenía una de las cartas de Isabel, ahora manchada de sangre. En el suelo, bajo la cama, el cuerpo de un hombre. Amordazado. Ojos abiertos de terror. Enrique cayó de rodillas. Era el coronel Rubens Vilar. Y en su mano rígida, un grabador con un mensaje pausado. Enrique presionó play. Si estás escuchando esto, entonces ella ya sabe quién es. Y va a hacer que elijas. Enrique apretaba la grabadora con tanta fuerza que sus dedos comenzaron a entumecerse. La voz en el aparato, seca, grave, imperturbable, era inconfundible. Coronel Rubens Vilar, el hombre que fingió estar muerto. Y que ahora yacía bajo la cama de la hacienda Graciela, con los ojos desorbitados y la mano aún aferrada a la cinta que entregaba el final del juego. Si estás escuchando esto, entonces ella ya sabe quién es. Y va a hacer que elijas. El eco de la frase parecía reverberar en las paredes. Afuera, pasos. Voces apagadas. Movimientos coordinados. Están rodeando la casa, susurró Ana, el rostro pálido, pero sin pánico. Vienen a terminar lo que empezaron. Enrique corrió hacia el armario y jaló la pequeña escalera que conducía al altillo. Subió primero, luego ayudó a Ana. Allí arriba, oscuridad y silencio, y, en un rincón, algo cubierto con una lona gruesa. Al retirarla, lo vio, un retrato antiguo, enmarcado. Era una pintura de Isabel. Pero no solo de ella. La misma mujer aparecía dos veces en el cuadro, en poses distintas. Un lado sereno, el otro, sombrío. Como un reflejo distorsionado del primero. Enrique tocó el marco, y una línea de polvo cayó. Sentía el corazón martillarle el pecho. ¿Por qué alguien pintaría esto?, murmuró. Porque siempre fueron dos, respondió Ana en voz baja. La original. Y la sombra. ¿Cuál de ellas eres tú? Ella no respondió. Enrique la miró fijo. ¿Isabel murió en el incendio? Ana respiró hondo. Se apoyó contra la pared del altillo. Las palabras salieron con dificultad, como si le rasgaran la garganta. No lo sé. Ella me sacó de allí. Me empujó por la ventana trasera. Luego volvió. Dijo que tenía que borrar las huellas. Que si desaparecía, el proyecto acabaría con ella. ¿Y tú sobreviviste? ¿Con sus recuerdos? Con partes de ellos. Como un espejo roto. No soy ella. Pero soy lo que quedó. Abajo, la puerta principal se rompió. Voces invadieron la casa. Enrique miró por la rendija del suelo. 3 hombres armados, silenciosos, metódicos. Uno de ellos sostenía una tablet con coordenadas. Sabían exactamente dónde buscar. Enrique se volvió hacia Ana. ¿Confías en mí? Ella asintió. Entonces déjame protegerte. De verdad. Enrique bajó primero, silenciosamente, por un pasadizo lateral escondido detrás de la despensa. Salía por la parte trasera de la casa, directo al campo. Llamó a Ana con una señal. Corrieron agachados hasta el coche, respirando con dificultad. Cuando llegaron al vehículo, Ana se detuvo. Espera. ¿Qué? Sacó algo del bolsillo. El retrato, ahora roto, que había tomado del altillo. Con un movimiento rápido,
retiró el vidrio astillado. Detrás del papel, una última carta. Si esta carta llegó a ti, significa que él también lo hizo. Enrique, solo tú podrás decidir qué es verdad. Si confías en ella, sálvala. Pero debes saber, lo que quedó de mí ahora vive en otra piel. Y tal vez, esto no sea el final. Tal vez sea la segunda oportunidad. Enrique la leyó en silencio. Ella me escribió. Incluso después de muerta. O antes, respondió Ana. O entre ambas cosas. Enrique la miró, a esos ojos que tantas veces confundió con los de Isabel. Pero ahora, había algo distinto. Algo propio. Y sí. Empezó a decir, pero no terminó. Ella sonrió. Yo también me lo pregunto. Todos los días. Si soy real. O solo un eco. Pero cuando estoy contigo, siento que soy más que un reflejo. Enrique extendió la mano. Ella la tomó. Y, por primera vez, ninguno de los dos necesitaba respuestas. El coche arrancó rumbo a la sierra. Días después, Borges encontraría la casa vacía. En el altillo, solo el retrato roto y un mensaje pegado al espejo. El amor no es lo que fuimos. Es lo que elegimos seguir siendo. Enrique reaparecería meses después, en un pequeño pueblo costero, trabajando como médico general. Con él, una mujer de mirada familiar, pero nombre nuevo. Los vecinos no sabían mucho, solo decían que eran callados, pero amables. Y que a veces, al atardecer, se sentaban juntos en el mismo banco de la plaza, en silencio, mirando el mar. En ese banco, una nueva foto. Enrique y Ana. No Isabel. No la sombra. Sino lo que sobrevivió entre ambas.